Autores, cómplices y encubridores. Este miércoles la justicia condenó a 6 personas por el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva. Esta noche hubo una velatón en apoyo a la familia Frei. Tras más de 14 horas detenidos en el Palacio Miraflores de Venezuela, nuestro equipo de prensa fue liberado. Autoridades venezolanas decidieron deportarlos y llegarán a Chile esta madrugada. Autoridades piden que la gente no salga a las calles. Emergencia en 2 estados de Estados Unidos por ola de frío polar. Temperaturas alcanzan los 50 grados bajo cero. Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. Este miércoles se dictó una sentencia histórica porque por primera vez se condenó por el magnicidio de un expresidente de la República. El ministro Alejandro Madrid sentenció a 6 personas en calidad de autores, cómplices y encubridores por el crimen del ex mandatario. La convicción a la que llegué está contenida absolutamente en la sentencia. Ahí se justifica la existencia de un delito de homicidio. La convicción a la que llegó el ministro en visita Alejandro Madrid y que lo llevó a dictar la primera sentencia condenatoria por el homicidio de un expresidente de la República. Durante 19 años, el magistrado investigó la muerte de Eduardo Frei Montalva. Hace una década, caratuló la causa como homicidio y ahora condenó a 6 personas. Al doctor Patricio Silva Garín, en calidad de autor, a 10 años de cárcel. A Luis Becerra Arancibia y a Raúl Lillo Gutiérrez a 7 años de presidio como coautores. Al médico Pedro Valdivia Soto a 5 años como cómplice. Y a los facultativos Helmar Rosenberg y Sergio González a 3 años en calidad de encubridores. Un crimen inédito en Chile, en la más grande operación de inteligencia que jamás se haya desarrollado en tiempos de la República, en 200 años de existencia de este país. Primera vez que ocurre algo semejante, y eso es lo que tenemos que celebrar, que se ha impuesto la justicia por sobre la impunidad. En su indagatoria, Alejandro Madrid acreditó que la segunda operación a la que fue sometido Frei Montalva en la Clínica Santa María resultó clave para su trágico desenlace. Para el magistrado, se trató de un procedimiento quirúrgico innecesario que no se encontraba justificado en los antecedentes clínicos y que la resección o corte del intestino produjo una infección o sepsis que favoreció la aparición de hongos y bacterias oportunistas que provocaron la muerte del exmandatario. Esa operación estuvo a cargo del médico Patricio Silva Garín. En las operaciones también hubo un cúmulo de circunstancias anormales, dolosas. Y aunque el envenenamiento finalmente no se pudo probar, según Madrid sí hubo un elemento extraño que aceleró la muerte de Frei Montalva. Pero existió alguna sustancia química que evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente. El fallo de 810 páginas acreditó que en su calidad de figura principal de la oposición, Frei Montalva fue víctima de espionaje, seguimientos y amenazas por parte de la dictadura de Augusto Pinochet. Con mi marido y algunos de mis hermanos siempre tuvimos la duda que algo raro había pasado. Carmen Frei fue la primera en denunciar públicamente su convicción de que detrás de la muerte de su padre había intervención de terceros. Mi padre merece descansar en paz y creo que hoy día está descansando. Se trata del único caso de un magnicidio en la historia de Chile y creo que es un hecho tan grave y el país debe asumirlo como parte de uno de los periodos más oscuros de nuestro pasado. Casi en paralelo, su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, comentó la sentencia del ministro Madrid. Este fallo nos pertenece a todos, pero por sobre todo le pertenece a Chile, porque el asesinato de un presidente de la República no puede quedar en la impunidad. Histórico porque el país nuevamente se asombra de ver lo que ocurrió ayer, de ver la profundidad de la divergencia en la sociedad chilena, de ver hasta qué punto un grupo de chilenos pensaba que los problemas de Chile se arreglan asesinando. Y en medio de sus vacaciones en el sur del país, el presidente de la República, Sebastián Piñera, también se refirió a la sentencia del caso Frei Montalva. Quiero expresar
mi más indignada condena a un acto tan cruel y tan vil. En nuestro país, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, es algo que no solo le hace bien a la familia del presidente Frei, le hace bien al alma de nuestro país. El rol del actual subsecretario de Redes Asistenciales ha sido cuestionado por la Democracia Cristiana. Luis Castillo fue apuntado por un supuesto encubrimiento del informe de autopsia de Frei Montalva, que permaneció guardado durante años en la Universidad Católica. Para Madrid, sin embargo, su conducta no encuadra con la figura penal del encubrimiento. Él, teniendo información, en lugar de entregarla, la ordenó ocultar. Su responsabilidad es ética. Sentencia de primera instancia sobre el homicidio de un expresidente de la República. Un fallo calificado como histórico y que establece la verdad judicial sobre lo ocurrido hace 37 años con Eduardo Frei Montalva. Y esta noche, frente al Palacio de la Moneda y a los pies de la estatua del expresidente Eduardo Frei Montalva, transeúntes y militantes demócratas cristianos participaron de una velatón en memoria del exmandatario tras el fallo del juez Alejandro Madrid. En el acto convocado por la DCI realizado en la Plaza de la Constitución estuvo presente la hija del expresidente Carmen Frei y el presidente del partido, Fuad Chahín, entre otros personeros y simpatizantes. Ambos en su discurso destacaron lo categórico de este fallo judicial y el compromiso de mantener el legado humano y político del exmandatario a 37 años de su fallecimiento. Y para mí es muy impresionante que después de tantos años en buscar la verdad y la justicia, hoy día el fallo ha sido categórico. Mi papá fue asesinado. Chile entero conoce la verdad judicial respecto del crimen del presidente Eduardo Frei Montalva. Nosotros, los demócratas cristianos, tenemos que ser capaces de hacer justicia también con su vida, con su legado. Y por eso que recibimos este fallo con tranquilidad, con responsabilidad también. Y ya está disponible para ustedes en 24horas.cl la conversación en extenso que sostuvimos hace minutos con Carmen Frei Ruiz Tagle en nuestro programa Vía Pública de Canal 24 Horas. Aquí ella se extiende en todas las implicancias y todas las circunstancias que vivió la familia en torno a la investigación de la muerte de su padre y ex mandatario. Está disponible en 24horas.cl. Bien, en otro tema, momentos de incertidumbre y angustia vivió el equipo de TVN en Venezuela. Por más de 14 horas estuvieron detenidos e incomunicados. Primero fueron llevados hasta el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno de ese país, y luego los trasladaron hasta el aeropuerto de Caracas para ser deportados. A esta hora ya están regresando a Chile. Es la imagen de tranquilidad tras 20 horas de incertidumbre, de confusión. Mientras unos informaban de una detención, otros incluso hablaban de un paradero desconocido. Momentos de angustia. Dos profesionales de Televisión Nacional que a las afueras del Palacio de Gobierno fueron detenidos en Venezuela. Una historia que comenzó a las 10 de la noche de este lunes. Antes de íbamos a ir a tomar algo, fue pasar por Miraflores para el Palacio de Gobierno para mostrarles a ellos dónde está ubicado. Cuando vamos llegando a Miraflores, es costumbre que allí haya mucha seguridad. Junto a los chilenos, dos reporteros venezolanos también fueron detenidos, quienes estaban mostrándoles el centro de Caracas. Al llegar al Palacio de Miraflores, se encontraron con una vigilia a favor de Maduro. Rodrigo y Gonzalo les pareció interesante, se bajaron, conversaron con las personas. Y justamente cuando Rodrigo y Gonzalo se encuentran muy natural, muy tranquilos, conversando con la gente, nos abordan unas personas vestidas de civiles de una manera muy agresiva, de una manera muy hostil. Revisaron el carro, el carro es mío, me revisaron el carro, aún así sin que el funcionario tuviese uniforme. Sin que tuviese una orden para revisarnos esto, nosotros cedimos porque no estamos haciendo nada. Hay una zona de seguridad, hay un perímetro de seguridad que nosotros no violentamos. Detención por no entregar los documentos fue el primer argumento de los uniformados venezolanos. Una infracción de tránsito, la segunda explicación. Como presidente encargado de la... Detalles que entregaron los dos periodistas venezolanos detenidos tras quedar en libertad.
Ana María, y cuando son detenidos son trasladados al Palacio de Miraflores. ¿Esto es habitual? ¿Es el protocolo que se hace siempre con cada persona que es detenida en esa ciudad? No, primero el Palacio de Miraflores no es un sitio de reclusión. Por ahí ya va la primera irregularidad. Posteriormente fueron trasladados al interior del palacio. Al parecer su nacionalidad generó diferencia a la hora del trato. En el caso de nuestros colegas chilenos, de Rodrigo Gonzalo, sus interrogatorios fueron mucho más largos que los nuestros y fueron a puerta cerrada. No estaban permitidos los celulares ni menos las llamadas telefónicas. Estaban incomunicados. El gobierno reaccionó inmediatamente. El propio presidente Sebastián Piñera a través de Twitter realizó un llamado para su liberación. Este es un procedimiento que está en desarrollo. A nosotros como Cancillería lo que más nos interesa es la integridad física de estos dos periodistas chilenos. El mismo presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció a través de Twitter la valentía y el trabajo de nuestros compañeros de TVN. Hay 30 de la tarde. Periodistas chilenos que fueron deportados y abandonaron Venezuela en un avión comercial vía Panamá. Se espera que esta madrugada lleguen a nuestro país. Horas de angustia e incertidumbre que puso a prueba las relaciones diplomáticas con las autoridades de ese país en medio de la crisis política y legitimidad del gobierno de Maduro. Y previo a que nuestros compañeros emprenderan su viaje, su vuelo de regreso a Chile, tuvimos la posibilidad de conversar con ellos y que nos contaran sobre lo ocurrido. Gonzalo Ramírez, nuestro conductor de 24 Horas Central, conversó con Rodrigo Pérez. Otro tema que nos parece relevante saber es si hubo alguna infracción de parte de ustedes y bajo qué cargos fueron detenidos. No, finalmente no hubo ninguna infracción. De hecho, así nos notificaron que no había ninguna infracción. Fue simplemente el hecho de bajarnos en ese punto y estar con otras personas que estaban en el mismo lugar. O sea, no estábamos haciendo nada más allá de lo que estaban haciendo el resto de las personas. Era estar parado en la esquina y conversando, y ni siquiera alcanzamos a conversar. ¿En qué lugar físicamente los tuvieron retenidos más de 10 horas y en qué condiciones estuvieron? La detención, retención o como se le quiera llamar técnicamente a esto que vivimos fue primero, como les decía, dentro del perímetro y luego nos hacen pasar ya al Palacio de Miraflores. Entendimos en ese momento que estábamos en manos de la inteligencia de Venezuela. Luego de eso nos hacen entrar y salir a distintas salas de manera permanente, nos hacían preguntas una y otra vez, salíamos, entrábamos, por supuesto ya no teníamos nuestros teléfonos celulares. ¿Qué trato recibieron? ¿Qué explicación les dieron por mantenerlos incomunicados? Bueno, de eso nunca tuvimos ninguna razón, nunca nos dijeron por qué estábamos ahí, qué es lo que iba a pasar con nosotros, por qué no podíamos utilizar nuestros teléfonos. En un momento uno de los tipos me pide la clave y le digo, bueno, yo se la pongo en mi teléfono y me dice, no, díctame la clave. Y no, yo se lo voy a poner y me vuelve a gritar y bueno, finalmente otro intervino, lo tranquilizó un poco, nos dimos cuenta que claro, habían desbloqueado todo y revisaron todas las fotografías, todo lo que podíamos tener. Y luego de la deportación de los dos periodistas de TVN, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y brazo derecho del chavismo, Diosdado Cabello, apoyó la deportación de los chilenos, asegurando que Venezuela no es un gallinero. Por cierto, hizo un escándalo por ahí con unos periodistas que estuvieron. Aquí están unos periodistas que vinieron y otros que han pedido venir. Bienvenidos. El que venga con permiso para trabajar, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que llega que no tiene permiso de nada y quiere comenzar a trabajar como que esto fuera un gallinero. No, esto es un país que se respeta. Bien, vamos a otro tema. Fuertes incidentes sin precedentes en Rapa Nui. Una turba quemó el Tribunal de Garantía de Letras, la Notaría y el Conservador de Bienes Raíces. Todo para hacer justicia con sus manos contra un imputado por homicidio. Juzgado de garantía, con carabineros, con gendarmería, con todo lo que había alrededor de un hombre imputado por homicidio, solo porque querían buscar justicia con sus manos. Nadie puede atribuirse el ejercicio de la fuerza para reivindicar derechos o para ejercer cualquier tipo de violencia que no esté autorizada por el ordenamiento jurídico. Un ataque incendiario nunca antes visto y ocurrió en Rapa Nui. Todo para linchar a Juan Alberto Naoe Ereberi, de 51 años, conocido como el Pakistán, que la noche del lunes asesinó a puñaladas al sobrino del alcalde, Luis Araki Paoa, de 34 años.
Producto de eso, se detiene al agresor, un grupo de familiares del fallecido agrede, ¿no?, y la persona en este momento se encuentra desde anoche en el hospital de Isla de Pascua con lesiones graves. Un ataque que los isleños justifican por temor a que el imputado no fuese condenado como corresponde, ya que la ley Pascua, creada en 1966, le otorga beneficios por sobre lo que estipula la reforma procesal penal que se aplica en el continente. Evidentemente no hay justicia y aquí hay un descontento también de parte de la comunidad de que en varios casos de vulneración hacia niños no se ha hecho justicia. Mecanismo la ley Pascua que hace descender en un grado la penalidad respecto de ciertos ilícitos, pero esos delitos son delitos contra la propiedad y delitos más bien de connotación sexual, no en este caso un delito en contra de la integridad física como es el homicidio. La seguridad claramente fue sobrepasada, lo que permitió a los agresores llegar al detenido Juan Nahue. Pido perdón a la justicia, pido perdón a los policías, a la gobernadora, a todos. Pero lo que pasó aquí es que la familia salió en una desesperación. Descontrol de un clan familiar y de otros isleños. Las piedras pasaron los artefactos incendiarios, generando que el inmueble donde funcionaba el juzgado de letras, el de garantía, el conservador de bienes raíces y la notaría se quemara por completo. Se perdió mucha documentación, se destruyó completamente el tribunal, el mobiliario quedó inutilizado. Y la notaría, que funciona prácticamente en el mismo edificio, también quedó destruida y se perdió el material que allí existía. Preocupación en el máximo tribunal del país, no solo por la pérdida de documentación, sino que también por la salud de los trabajadores. La tarde de este miércoles, Juan Nahue fue trasladado en un avión ambulancia al continente. Pese a los incidentes, fue formalizado por el delito de homicidio, decretando su prisión preventiva, la que cumplirá en un penal de Valparaíso una vez que se recupere de sus lesiones. Esta noche se realizó un nuevo comité operativo de emergencia en San Pedro de Atacama por las fuertes lluvias que se han registrado en esa zona cordillerana de la región de Antofagasta. Tenemos detalles con Daniela Cáceres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos a las afueras del cuartel de bomberos acá en la comuna de San Pedro de Atacama porque hace un ratito atrás finalizó el COE, este comité para evaluar la situación que ocurre actualmente en la comuna de San Pedro de Atacama y en sus alrededores. A eso de las 8 de la noche comenzó una llovizna bastante intensa, mucho mayor que de la que se registró, ¿verdad?, el día martes, y es por esto que se activaron todos los protocolos para hacer frente a cualquier situación que pudiese ocurrir. Esta lluvia, como les comentaba, comenzó como a las 8 de la noche y se extendió aproximadamente como por una hora. Aún no hay un catastro de cuántos milímetros cayeron, pero se estiman que sean cerca de 20 o quizás un poquito más. Esto estaba pronosticado, es parte del invierno altiplánico, y la buena noticia es que hasta ahora al menos no se han registrado personas complicadas o damnificadas o afectadas por esta lluvia, solo daños menores. Ojo sí, precaución con algunos sectores turísticos a los cuales está restringido el acceso, y también particularmente el sector de Quito. Ojo, porque se estima que el río también habría aumentado bastante su caudal, así que para tener también precauciones, principalmente a los turistas que por estas fechas visitan esta zona. Conversamos con el alcalde de San Pedro de Atacama, quien lideró este comité. Escuchemos. Nos da una pequeña tranquilidad, ¿no es cierto?, porque en este momento tenemos habilitados los caminos que en la mañana estaban cortados o que estaban inhabilitados, y tenemos acceso a todos los pueblos en este momento. A donde no tenemos salida es al paso internacional de Sico, Jama sí está habilitado, y Tocajón también, a las personas y a los turistas que no transiten por las quebradas porque el río está creciendo. Bueno, esto se enmarca bajo una alerta amarilla en la que se encuentra la provincia de Loa, la región de Antofagasta. Estamos hablando de particularmente la comuna de Calama, San Pedro de Atacama y los poblados aledaños. Hace unos días atrás fueron precisamente estos poblados los más afectados por las lluvias, y hoy esta intensidad se trasladó hasta San Pedro de Atacama, pero como les comentaba, afortunadamente hasta ahora sin situaciones que lamentar. Esto continúa monitoreándose porque la alerta se va a extender hasta el viernes al menos, al igual que probablemente las precipitaciones continúen al menos por el día jueves, y ya el viernes ir disminuyendo poco a poco. Como les comentaba, son los efectos del invierno altiplánico, y el principal llamado es a ser precavidos, principalmente los turistas, no andar solos, hacerse asesorar por operadores
para evitar cualquier situación de emergencia. Nosotros estaremos acá, por supuesto, para informarles cualquier nuevo antecedente. Buenas noches. Bien, Daniela, muchas gracias. Con overoles, máscaras, martillos y armas llegaron al menos 5 delincuentes hasta una galería de Temuco para asaltar unas joyerías. Dispararon al menos 7 veces, causando pánico entre los trabajadores. Hasta ahora no hay rastro de ellos. ¡Apaga las luces! 7 disparos y en tan solo 2 minutos les bastó para cometer el atraco. Con auto y todo, estos individuos ingresaron a la Galería Teodoro Rivera de Temuco para cometer el cinematográfico asalto. Uno andaba con morero blanco que se tiró para acá y los otros se ganaban allá y andaban con máscara como de payaso, igual gris, azules. Fue como una escena sacada de una serie de televisión, dijo la familia Conus, propietarios de las joyerías afectadas y quienes incluso intentaron defenderse. Bajan, hacen tirar las vitrinas, entran, le tiran cosas a mi hija, le pegan a mi hijo también, él se defiende, le tira una caja fuerte chica que teníamos, se va contra las vitrinas. Y eso, pues ahí salgo yo, porque yo estoy en la otra joyería, estaba arriba trabajando. ¿Y usted busca el arma al tiro? Claro, pues obvio, pues si se escucha todo, y sí, pues. ¿Y se le trabó el arma? No pude disparar. ¿Usted apuntó? Sí, pues se la apunté, bueno, y no hubo caso, bueno, no pude. Se trabó la caga. Minutos antes, su hijo se había enfrentado cuerpo a cuerpo con los individuos. Mi hermana corre hacia adelante para cerrar la puerta y yo igual, y la tiran para atrás. Yo retrocedo y empiezan a romper la vitrina y a insultar, a gritar. Y yo empiezo a agarrar, había una caja fuerte como de este tamaño y se la tiro en la cabeza a uno. El huevón se pega con la vitrina y después me empezaron a intimidar con arma y todo para que subiera. Y yo subía, sacaba cosas y se volvía hacia abajo y se la volvía a tirar. Fueron los 2 minutos más largos de sus vidas, sobre todo para la única mujer que estaba en la joyería y con 6 meses de embarazo, y quien vio pasar los 7 balazos percutados por los antisociales y por un carabinero que intentó repeler el robo. Los individuos con elementos contundentes, con martillo y hacha, proceden a romper la vitrina donde sustraen. Posteriormente inician la huida. En ese momento donde Carabineros intima la detención y ante ello, ante la negativa de esto, se hace uso del arma de fuego. Tenemos una persona que está herida y en estado de shock, que es una mujer embarazada que estaba dentro de la joyería. En este minuto nosotros, a través del programa de apoyo a víctimas, estamos enviando psicólogos para poder apoyarla. Ella está en el hospital. En el sector San Antonio de Temuco dejaron abandonado el vehículo utilizado en el atraco. Siguieron por la ribera del río Cautín, donde fueron botando ropas y motos. Estaba todo preparado y el OS9 de Carabineros aún trabaja en la búsqueda de los ladrones que huyeron con un monto cercano a los 50 millones de pesos en joyas tras el asalto que conmocionó al centro de Temuco. En un islote del río Biobío, frente a Chiguayante, aparecieron los restos óseos de una mujer con 4 a 5 meses de data de muerte. La PDI investiga si podría tratarse de la joven Tamara Zurita, desaparecida a fines de septiembre. Era una jornada en que la PDI realizaría un nuevo rastreo por cerros y puntos donde podrían estar los restos de Tamara Zurita Ortega. La joven de 21 años que desapareció la tarde del 25 de septiembre desde un sector ribereño del río Biobío. Me dijo, mamá, estoy en el parque, estoy leyendo y me voy luego. Por favor, no te vengas cuando oscurezca, vente antes. Ya me dijo mamá, sí, me voy luego. Pero no fue la búsqueda de los detectives lo que prendió las alertas, sino el llamado a Carabineros de un bañista del río Biobío. Recibí una información, ¿cierto?, de que un particular en un lugar que se estaba bañando, ¿cierto?, cerca de la ribera, haya encontrado elementos óseos. Voluntarios de bomberos con equipos especiales e incluso el GOPE de Carabineros llegaron al sitio, ubicado a la altura del enlace costanera Chiguayante Viejo, un área que había sido rastreada muchas veces antes. Fue precisamente en un islote, de los que quedan semisumergidos con un poco más de caudal, donde aparecieron los restos óseos, distribuidos de tal forma que aparentaba ser arrastrado por la corriente. Familias de personas desaparecidas en el río, además de conocidos de Tamara Zurita, llegaron hasta el sitio. De acuerdo al estudio que ha hecho la Policía de Investigación en el lugar,
claramente son de sexo femenino, hay vestimentas también que corresponden a sexo femenino y ahora corresponde entonces derivar estas osamentas al Servicio Médico Legal para proceder a su identificación de manera científica. Aún así, la PDI trabaja bajo la tesis que podría ser Tamara. Se ha tomado contacto con las víctimas, con familiares de ellos, a fin de comenzar este trabajo de identificación tanto de las prendas de vestir como también la diligencia en el Servicio Médico Legal. Los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal de Concepción. Ahí será el examen de ADN el que resolverá en forma definitiva si se trata de Tamara Zurita o es alguna otra persona fallecida y arrastrada por el río Biobío. Tras finalizar la investigación en su contra, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación el cierre definitivo de la Universidad del Pacífico. De esta forma, la División de Educación Superior del Mineduc solicitó la revocación de su reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica. Según informó el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, la Casa de Estudios incumplió compromisos administrativos, financieros, laborales y académicos con sus estudiantes. Ahora el Consejo Nacional de Educación deberá responder a la solicitud de cierre. De ser aceptada, el Ministerio dictará un decreto que revoca su reconocimiento oficial, cancela su personalidad jurídica y establece el cierre definitivo de la institución. Y una vez que efectivamente se decrete el cierre, ya tenemos la solicitud de parte del Ministerio de que las universidades contribuyan a recibir a los estudiantes que deben terminar sus carreras. Este miércoles se partió el quinto vuelo del plan Retorno Humanitario impulsado por el gobierno. En la oportunidad, 159 ciudadanos haitianos regresaron a Puerto Príncipe en el Boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile. El subsecretario del Interior llegó hasta el preembarque de los pasajeros para despedir a quienes abordaron el vuelo. De esta forma, más de 800 ciudadanos haitianos han retornado a la isla, de los más de 1.800 inscritos. Tal como ocurrió en dos vuelos anteriores, en su retorno, el avión de la FACH realizará una escala en Caracas para buscar a cerca de un centenar de ciudadanos chilenos que desean regresar al país. Internacional. El norte de Estados Unidos se ve afectado por una peligrosa ola de frío polar que este miércoles alcanzó temperaturas de 50 grados bajo cero. Esto obligó a declarar emergencia en 12 estados. Un frío extremo azota la región centro-occidental de Estados Unidos luego de una feroz tormenta invernal que arrojó una espesa capa de nieve sobre el área. En Michigan se alcanzó una mínima de 48 grados bajo cero. Las autoridades están llamando a la población a tomar todas las medidas de precaución y les piden que se mantengan en sus casas. Esto debido a que hasta ahora 5 personas han muerto por las bajas temperaturas. La Unión Europea anunció que reconocerá este jueves a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto luego que una resolución de la Eurocámara solicitara a todos los países miembros de la institución reconocer al líder opositor. El anuncio de la Unión Europea ocurre después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazara el ultimátum impuesto por España, Alemania, Francia y Reino Unido, que le solicitaban convocar a elecciones presidenciales en los próximos días. Frente a la negativa de Maduro de adelantar los comicios, los gobiernos de Uruguay y México llamaron a una conferencia internacional de países y organismos con posición neutral sobre la situación de Venezuela, con el objetivo, según indicaron en este anuncio, de buscar una solución más diplomática. Y nos quedamos en Europa porque la Unión Europea hizo saber que no está dispuesta a que se reabran las negociaciones sobre las condiciones de salida del Brexit este miércoles. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en un tuit publicó que la posición de la Unión Europea es clara y coherente. El acuerdo de retirada no está abierto a su renegociación. Este mensaje se entregó a solo un día de la votación que hubo en el Parlamento británico y que autorizó a la primera ministra Theresa May a iniciar nuevos diálogos para establecer nuevas cláusulas de salida del Reino Unido. De esta forma, los socios europeos le cierran las puertas al plan B que tenía May después de que en la Cámara de los Comunes rechazaran el acuerdo que ya había logrado con 27 socios europeos. Volvemos al país. La justicia rechazó este miércoles el sobreseimiento del cardenal Ricardo Ecchati en la causa que investiga un supuesto encubrimiento por denuncias de abuso sexual que enfrenta el ex canciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo. Este último se mantendrá con arresto domiciliario nocturno y no con prisión preventiva, decisión que desató la furia de los familiares de las víctimas. ¿Se acuerda con esta acusación, no? ¡Violador! ¡Eres un violador! ¡Violador de mierda! ¡Eso eres!
alcanzó a poner un pie fuera del centro de justicia y los familiares de las víctimas ya manifestaban su indignación. Impotencia porque rumbo a su casa se fue el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, el ex canciller del arzobispado de Santiago, a quien la justicia investiga por presunto delito de abuso sexual contra menores. El hombre que alguna vez fue el encargado de recibir las denuncias y que acabó autodenunciándose en 2017. Por eso la Fiscalía en esta jornada exigió reponer la prisión preventiva, pero el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario nocturno. Señor Muñoz, si usted incumple un ápice el régimen cautelar que se le ha impuesto, vuelve y se queda. ¿Entendió? Sí, magistrado, lo entiendo. Bien. Eres un pedófilo. Respecto a los hechos que han sido formalizados, mi cliente tiene una versión o una opinión o una postura que es derechamente que los mismos no ocurrieron. Esa víctima era mayor de edad desde julio del 2017. Saquen ustedes sus conclusiones, a lo que quiero decir. Caso en el que además el Ministerio Público investiga un supuesto encubrimiento de parte del cardenal Ricardo Ezzati, cuya defensa pedía este miércoles su sobreseimiento definitivo. ¿Cómo ha sido tratado el señor cardenal cuando todavía ni siquiera no podíamos discutir? Indigno, mafioso, delincuente. Lo que se pretende acá es no ser investigado. Si eso es lo impresentable. Él puede ser investigado igual que todo otro chileno y sujetarse en definitiva a las obligaciones y derechos que también tiene todo imputado. Así el tribunal rechazó este miércoles la solicitud de la defensa del cardenal Ricardo Ezzati, por lo que la investigación por presunto encubrimiento contra el máximo representante de la Iglesia Católica en Chile seguirá en manos de la Fiscalía. A esta hora tenemos una temperatura de 17,9 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 34 grados. La Ligua estará despejado con una máxima de 28. Ha sido un gusto como siempre, que esté muy bien.